Estamos de regreso en Al Día con el Congreso. Rómulo, hoy se inició en horas de la tarde el debate a la admisión de la vacancia presidencial, pero para que nos explique cuál es el procedimiento a seguir sobre esta moción, estamos en la línea telefónica con el doctor César Delgado Guembes. Buenas noches, doctor Guembes. Si nos puede dar mayores detalles de cuál es el procedimiento ahora para esta moción de vacancia presidencial. Ante todo, buenas noches, Anaís, buenas noches, Rómulo, muchas gracias por la oportunidad de compartir con ustedes estos momentos. El proceso que establece la Constitución en su inciso segundo del artículo 113 debe concordarse con lo que señala el artículo 89A del reglamento del Congreso, el mismo que se aprobó el año 2004 como consecuencia de una sentencia que dictó el Tribunal Constitucional sobre el caso Tineo Cabrera, la sentencia 156-2002 del año 2003. En esa sentencia, el Tribunal Constitucional se pronunció sobre la mayoría con la cual debían votarse las acusaciones constitucionales y también los procesos de vacancia presidencial. A raíz de esa sentencia, el Congreso, el año 2004, aprueba la reforma de su reglamento, incorporando el artículo 89A. En este artículo se detalla el procedimiento que debe seguirse para los casos en los que se prevé que hay circunstancias que justificarían el pedido de vacancia del presidente de la República cuando se da un supuesto de incapacidad moral permanente. Entonces, lo que ha ocurrido hasta ahora es la presentación de una moción de orden del día, que es lo que prevé el artículo 89A, que los pedidos de vacancia presidencial se produzcan a través de un documento, que es la moción de orden del día. En esta moción de orden del día se deben señalar los fundamentos, los considerandos en razón de los cuales se justificaría que haya un pedido de vacancia presidencial por la causal de incapacidad moral permanente. Para presentar la moción de orden del día se requiere un número de firmas equivalente a 26 firmas. Se ha conseguido alrededor de 31 firmas. El proceso prevé que primero se presenta la moción. Presentada la moción, tiene que darse cuenta de ella en la primera sesión del Pleno que sea posible luego de la presentación. Eso ocurrió el día de ayer. El propio procedimiento del artículo 89A prevé que en la sesión inmediata siguiente debe consultarse la admisión de la moción de orden del día. Además, prevé el propio reglamento que el texto de la moción de orden del día presentada con el número de firmas que exige el reglamento se ponga en conocimiento del presidente de la República para que quede enterado de los términos en los que se pide su vacancia. Entonces, ahora tiene que votarse la admisión de la moción de orden del día. La moción tiene que votarse y para que ésta quede aprobada se requiere el 40% del voto del número hábil de congresistas. No sabemos en este momento cuánto sea el número de hábiles, pero se debe oscilar entre 45 y 50, 52 votos a lo más. Si reúnen ese número de votos, entonces el presidente de la República tiene que ser convocado a una sesión de pleno del Congreso, que se denomina una audiencia, en la que él tendrá que ejercer el derecho a su defensa, y que esto ocurra entre el tercero y el 10º día posterior a la recepción de la moción que ha sido admitida. Entonces, se admite la moción, y admitida la moción, el presidente de la República cuenta con un plazo de entre 3 y 10 días, que, considerando que el reglamento del Congreso no señala si son días calendarios o días hábiles, en derecho público se presume que cuando se omite la designación de hábiles o calendarios, se presume que son días hábiles. Entonces, entre el tercer día hábil y el 10º día hábil,
el presidente de la República debe ser citado para ejercer su derecho de defensa sobre la base de los argumentos que contiene la moción con la que se pide la vacancia. Puede omitirse este plazo de entre 10 y 10 días solamente si es que se reúne aproximadamente 104 votos para suprimir los plazos. Es decir, en este caso se trataría de un procedimiento sumarísimo cuando las condiciones son tales que exigirían la remoción inmediata, intempestiva, súbita del presidente de la República, pero se necesitarían 104 votos. Si no se considera necesario consultar si se prescinde del plazo que prevé el artículo 89A, entonces se cumple con el plazo, luego de lo cual debe votarse el pedido de vacancia contenido en la moción de orden del día. Y para votarse la vacancia se requiere una cantidad de votos equivalente a los 2/3, superior a los 2/3 del número legal de congresistas, que equivale aproximadamente a los 87 votos. Se necesitan mínimo 87 votos para que pueda vacarse el presidente de la República. Doctor Edgardo Guembe, buenas noches. ¿Qué tal, Rómulo? ¿Cómo le va? Doctor, en el tema del término de incapacidad moral, ¿no cree usted que es algo subjetivo, pero para que nuestros oyentes entiendan un poquito más, si podría explicar este término de incapacidad moral? Bueno, el concepto de incapacidad moral tiene sus antecedentes y hay algunos constitucionalistas asumen que este concepto debe mantener la noción original con la que apareció dentro de nuestra historia constitucional. Originalmente este concepto apareció en la Constitución del año 1828 y se ha ido reproduciendo en todas nuestras constituciones como causal de vacancia la incapacidad moral a perpetuidad, decían las constituciones en el siglo XIX, incapacidad moral a perpetuidad. Pero cuando en el siglo XIX se hablaba de incapacidad moral, se entendía bajo el concepto moral la incapacidad mental, es decir, alguna imposibilidad de carácter neurológico o psiquiátrico, mental, es decir, que no podía el presidente de la República ejercer normalmente su raciocinio y su juicio para gobernar el país. Progresivamente, las constituciones han ido manteniendo el mismo concepto, aunque a nivel cultural ya el significado de la palabra incapacidad moral no era el mismo. Entonces, independientemente del concepto que tuvo la noción de incapacidad moral en el siglo XIX, hoy, en el siglo XXI, incapacidad moral es una noción totalmente diferente, ya no es incapacidad mental, se entiende por incapacidad moral las inconductas en que pueda incurrir el presidente de la República. Muy bien, dado que vivimos en un Estado de Derecho, y en el Estado de Derecho se supone que las inconductas deben ser sancionadas a partir de un criterio tipificado en una ley, ahí hay un problema respecto al contenido que cabe adjudicar a un concepto reconocido en la Constitución y por lo tanto tiene carácter legal, donde la noción es en la incapacidad moral. ¿Quién tiene la competencia para definir cuándo un caso es tipificable o calificable como incapacidad moral? Quien tiene que hacerlo es el titular de la posibilidad de sancionar al funcionario acusado de incapacidad moral. ¿Quién es el operador directo e inmediato? El Congreso. Entonces, el Congreso será el que tendrá, a partir de la categoría incapacidad moral permanente, tendrá que incluir, argumentar, fabricar, construir los criterios a partir de los cuales se entiende que las inconductas del presidente de la República califican como una incapacidad moral y que además la incapacidad moral que se le atribuyera al presidente de la República es una incapacidad moral permanente, lo cual debe constar en la moción de orden del día, donde se señalan los hechos a partir de los cuales cabe calificar al presidente de la República como moralmente incapaz con carácter permanente.
Doctor Delgado Guembes, por mi parte, antes de finalizar, el premier Walter Martos no ha descartado de darse una vacancia presidencial en acudir al Tribunal Constitucional o incluso a instancias internacionales. ¿Es esto posible? No, nada impediría que se hiciera. La cuestión es que, de acuerdo a la Constitución y al reglamento del Congreso, si llegara a aprobarse la vacancia presidencial, esta surte efectos, de acuerdo a lo que prevé el propio artículo 89A, al día siguiente, notificada la vacancia al presidente de la República, al presidente del Consejo de Ministros o a la publicación de la declaratoria de vacancia, sea en el diario oficial o en el diario de mayor circulación. Entonces, si la vacancia presidencial surte efectos inmediatos, tan pronto como el Congreso ha declarado la vacancia, la pregunta es, ¿cuánto tiempo se tomaría para solucionar un conflicto de competencia al Tribunal Constitucional o algún órgano del Poder Judicial antes de que el presidente ya haya quedado vacado? Si el presidente ya quedó vacado y ya asumió la presidencia, el presidente del Congreso en ausencia de vicepresidente, porque así también lo dispone la Constitución del Perú, ¿en qué momento cabría que se deje sin efecto la presidencia a cargo del presidente del Congreso? Eso supondría que en algún momento, por deficiencias de legitimidad, por opiniones diversas, el Perú podría terminar teniendo dos presidentes de la República: el presidente a quien apoyara eventualmente el Tribunal Constitucional o alguna Corte de Justicia, y el presidente a quien le correspondería asumir la presidencia de la República de acuerdo a lo que dispone la Constitución y el reglamento del Congreso. Situación complicada la que vivimos en estos tiempos políticos, doctor Delgado Guembes. Muy amable por esta explicación al detalle sobre este proceso de vacancia que está en curso. Para servirlos, muchas gracias por la entrevista. Hasta luego, Anaís, hasta luego, Rómulo.